Es un pasaje muy conocido acerca de la Pascua, de la primera Pascua que celebró el pueblo judío. Éxodo capítulo 12. Yo quisiera que podamos hoy compartir esta cena del Señor, que ya la hemos comido, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero que pueda ser como nuestra primera cena. Amén. Como nuestra primera cena. Usted sabe que las imágenes que Jesucristo usó de la cena del Señor son justamente las mismas imágenes que podemos encontrar en este relato de un suceso ocurrido muchísimos años antes de la crucifixión de Jesús. Justamente la noche que Cristo iba a ser entregado, ellos estaban compartiendo la Pascua. ¿Sí? La Pascua, tenemos que entender, forma parte de las tradiciones judías, una de las fiestas judías, la más importante de todas, porque es aquella fiesta que ellos celebraron una noche en la confianza de que Dios iba a traer una salvación muy grande para sus vidas. Amén. Así que allí, aquella noche, con Jesús y sus discípulos estaban comiendo esta cena. Por eso es que ellos tenían en ese lugar un cordero que seguramente habían cenado, había vino que habían tomado, y había pan sin levadura, que el Señor lo usó como una figura de su cuerpo, ¿sí? Ahora, dice así esta porción, nos tenemos que retrotraer a muchos años atrás, y dice así, versículo 1 de capítulo 12 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ¿a dónde estaban? Bueno, tiene que entender que esto sucede no en la tierra de uno, sino en otra tierra. Un día ya no estaremos acá, vamos a estar allá, ¿sí? Entonces les dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Fíjense qué importante es esto, que Dios le dice, mire gente, a partir de ahora, va a ser, ¿qué cosa? El primer mes del año de ustedes. Es decir, aquí empieza todo. Amén. ¿A que no sabe qué mes era? Abril. Ya les conté que a abril le pusimos por eso. ¿Dónde está? En abril. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Así que no sé cuánto habrán comido los muchachos, eran bastantes, ¿no? 12, 13 con Jesús, y no sé si habrán estado otras hermanas allí compartiendo, ¿no? Y dice, y lo guardaréis. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Qué tenían que hacer? Poner la sangre de este cordero en los postes y en el dintel. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón, o sea el bastón, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la primera vez que Dios les habla de esta fiesta, que comenzarían ellos a hacerla en forma anual. Tenían que comerla ceñidos sus lomos, es decir, preparados como que ya tengo que salir, porque ya empieza algo nuevo.
en nuestras vidas. Y mira lo que dice el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas. Vamos a leer todo junto esta parte. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Una vez más. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Qué precioso, ¿no? Ahora vamos un poco a meternos en esta historia. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, ¿se acuerdan? Ellos habían ido, habían estado habitando en la tierra de Gosén, habían prosperado mucho, cambió el gobierno, un nuevo faraón, empezó a ver que el pueblo de Israel nacían más varones que mujeres. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando entonces dice, bueno, vamos a empezar a decirle a las parteras que cuando nazca un varón lo maten, ¿sí? Y dejen que ellos tengan más mujeres que varones para que los podamos seguir esclavizando? Allí es cuando levantan las ciudades de Ramsés y de Pitón para oprimir más al pueblo de Dios, ¿sí? Les exigían el doble de trabajo. Allí es cuando una mamá se anima a decir, che, yo a mi hijo quiero que viva. Y lo puso en un canastillo con brea. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Moisés. Casualmente, 40 años después, este es el muchacho que aparece en la historia, ¿sí? Y que empieza a darse cuenta de que él había sido criado como egipcio, pero él se da cuenta que era del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? de aquel incidente? Bueno, ya han pasado otros años más, y entonces él ha vuelto como un libertador del pueblo, como la voz de Dios delante de Faraón. ¿Y sabe qué fue a decir este muchacho? Dice Jehová que dejes ir a su pueblo. Y Faraón estaba enojadísimo, no quería saber nada. Allí es cuando vienen las 10 plagas, ¿se acuerdan? Esta es la 10ª, ¿sí? El faraón, cuando venían las plagas, se arrepentía, decía, bueno, los dejo ir. Terminaba la plaga, se volvía a endurecer. Y ahora viene la última. Y entonces el Señor prepara a su pueblo y le dice, miren, yo voy a pasar por la casa de Egipto y voy a herir a todo primogénito, tanto de hombres como de bestias. ¿Cuántos hijos primogénitos hay acá? Levanten la mano. Ajá. Sí, ya no hay uno solo. La Cecilia, no, Mario, vos también sos primogénita. Ajá. Vicky también primogénita. Qué lindo, ¿no? Sari, otra primogénita, ¿ves? No se había dado cuenta. Bueno, primogénita. ¿Y por acá? ¿Juan? Levanta la mano. Ahí está. Bien. Vos, Juan, también. Otro Juan. Los Juanes son primogénitos, ¿eh? Allá mi cuñado no. Quintogénito. Bueno, ¿qué sería si de pronto decimos, bueno, todas estas personas que levantaron su mano van a morir esta noche? Es tremendo, ¿no? ¡Ay, pastor! ¿Por qué me hizo levantar la mano? Bueno, pero eso iba a pasar aquella noche, ¿entiendes? Aquella noche, el hijo primogénito, yo me imaginaba siempre a mi hermana, que le decía, papá, mata el corderito, que si no, me muero, ¿me entiendes? Y yo le decía, papá, dale. No vaya a creer que yo le decía que no lo mate. Aquella noche iba a ser una noche tremenda, porque ellos estaban moviéndose en fe. ¿Se dan cuenta? Ellos nunca había pasado esto. Que Dios mate personas, que se mueran personas por causa de una sentencia de Dios. Para ellos no era algo común, ¿entienden? Pero aquella noche el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, todos celebraron entre las 2 tardes el sacrificio de un cordero, el asar un cordero, el sacar la sangre de aquel, llevar la sangre de aquel cordero y pintar el dintel y los postes de sus casas, y tener en sí la tranquilidad de que aquella noche no iba a pasar nada más. Ahora, ¿usted se imagina
lo que habrá sido todo ese momento, cuando fueron a escoger el corderito o la ovejita, tenía que ser la mejor, macho de un año, el mejor de todos, el que no tenga ningún defecto, el que querían más, a ese lo tenían que ofrecer. Ahora, usted se imagina aquellos primogénitos, lo que habrán sentido por ese corderito aquella noche, cuando de pronto se empieza a escuchar en las casas de los egipcios el llanto, el lamento, la tristeza. ¿A usted le ha tocado estar de pronto cuando vienen y a alguien le da la noticia que ha muerto un familiar, cómo se desata el llanto en una casa y de pronto todos en una casa están llorando? ¿Sí? Bueno, así habrá sido aquella noche. ¡Qué tremendo! ¿Usted se imagina cuánto uno habrá dicho, Señor, si yo tuviera la oportunidad de abrazar de nuevo ese corderito, cómo lo abrazaría? ¿Cómo lo querría, Señor? ¿Me entiende? Ahora, esto estaban celebrando Jesús con todos sus discípulos cuando Él les dice algo que es una revelación a sus vidas. ¿Qué les dice? Esto es mi cuerpo, roto por vuestros pecados. Ahora el Cordero de Dios se está por entregar por todos nosotros. Ahora hay una sangre que se va a derramar, que como aquella vez en Egipto impidió la muerte de los primogénitos, puso freno al que venía a destruir a las familias. Así esta sangre del Cordero de Dios iba a traer bendición sobre todos aquellos que la recibieran. Entonces aquella noche, cuando los discípulos con la sangre del Cordero habrán pintado los dinteles, los postes de las casas, aquella noche cuando ellos hicieron el recuerdo de todo esto, Jesús les dijo a través de un vino, esta es mi sangre. Y esta sangre no la tienen que poner en los dinteles, esta sangre la tienen que llevar adentro, porque va a producir una liberación mucho más grande de lo que ustedes imaginan. ¿Se da cuenta? En el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo, cuando habla de su cuerpo y de su sangre, dice, porque mi sangre y mi carne es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En la primera Pascua, el que comía del cordero y ponía la sangre en el dintel recibía una vida, ¿sí?, que le servía momentáneamente para ser librados de la muerte que iba a pasar en Egipto. ¿Se da cuenta? Ahora el Señor Jesús trae una revelación más profunda de un hecho mucho más grande que iba a suceder en su mismo cuerpo, diciéndoles, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá, ¿qué cosa? Ahora, vamos de nuevo al anterior. Cuando el papá llegó a la casa y les dice, miren hijos, esto es lo que el Señor nos mandó a través de Moisés, vamos a sacrificar el corderito, vamos a buscar el más bonito. Ay, el más bonito, papá, sí, el más bonito, el que no tenga ningún defecto. Pero papá, ese era el preferido. Pues ese es ese. Os ojos. Porque esta noche el ángel de Jehová va a pasar y va a dar muerte en todas las casas donde no esté la señal de la sangre del cordero. Sí, papá, te entregó el corderito sacrificado. Vamos a comerlo todos juntos. Vamos a ser parte de la salvación que este cordero nos está dando. Aquella familia se habrá sentido tan contenta aquella noche después de haber comido esa Pascua, porque ellos no lo entendían, pero después de haberla comido habrán dicho, gracias Señor por este cordero, gracias Señor por la sangre derramada, porque mi hijo está con vida aquí, porque hemos cumplido lo que nos habían mandado. ¿Se da cuenta? Ahora, volviendo a la historia en Jesús, es Él como cordero que se está entregando por todos nosotros. Y el beneficio que trae es un beneficio mucho más grande, porque dice, el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, ¿qué cosa le pasaría? Tiene vida eterna.
Ahora, ¿qué es vida eterna? Vida eterna es la fuente de toda bendición en nosotros. Vida eterna, ¿sabe por qué lo digo? Porque vida eterna es la vida de Dios en nuestras vidas. No es solo vida para siempre, que ya la tenemos en Cristo, sino es el poder de la vida de Dios manifestándose en cada uno de nosotros. Ahora bien, yo sé que muchos de nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado. Esto muchos de nosotros están diciendo, bueno, pastor, creo que la cena lo dice, pero yo quisiera que hoy sea como la primera cena. Yo quisiera que hoy día esto sea una revelación en su vida. Porque tener la vida de Dios en usted implica que tienen que pasar muchas cosas maravillosas. Si la vida de Dios está ahora en usted porque usted comió el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿habrá alguna enfermedad que se pueda resistir a la vida de Dios? ¿Habrá alguna situación difícil que la vida de Dios no pueda resolver en tu hogar? ¿Habrá alguna situación terminal que la vida de Dios no pueda impregnar con la esperanza de su poder? No. Entonces, cuando yo participo de la cena del Señor, cuando como la carne de este precioso Cordero de Dios y veo su sangre, algo maravilloso empieza a suceder en mi vida, porque se renueva en mí la vida de Dios. Yo creo que pienses un poquito en tu vida. ¿Qué cosas están pasando en vos y que no tendrían que estar pasando? Quizás se trata de una enfermedad, quizás se trata de un problema o de un pecado que no puedes dejar, quizás se trata de una condición en la que estás, quizás se trata de un problema social en el que estás metido. Pues yo quiero decirte que si hoy has comido su carne y has bebido su sangre, no si has venido y simplemente, bueno, partí el pan, lo comí, miro que todo abra los ojos y abro los ojos y hago una religiosidad más, sino que realmente has comido su carne y has bebido su sangre, la vida de Dios empezó a manifestarse en tu vida. ¿Qué tienes que hacer ahora? Sencillamente nada, creer que la vida de Dios es hermosa. Y a partir de ahí, dejar que esa vida fluya desde tu interior. Amén. Amén. Vamos a suponer, si el Señor Jesús hubiera dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre, la vida de un multimillonario está en su vida. ¿Qué pensaría usted? ¿Que ahora usted qué es? Rico. Y entonces usted cuando va a comprar al súper va a ir pensando, si yo no tengo plata, pero Dios me dijo que yo ahora tengo vida de multimillonario, ¿cómo pago? Y estoy ya llegando ahí que me están por llamar para pagar y estoy imaginando el campo, el que sigue dice, y ya te vas acercando, y el que sigue y te vas acercando más, pero estás creyendo y tu carro llenísimo de cosas, y vos estás mirando para arriba y le estás diciendo, Señor, no te olvides que vos dijiste que la vida del multimillonario, ya que voy a pasar vergüenza. El que sigue y paso, y cuando meto la mano en el bolsillo, ¿qué pasa? Porque Dios lo dijo. Amén. Así nos tiene que pasar a nosotros. ¿Quién dice que la vida de Dios está en aquellos que participan de esta cena? ¿Quién dice? Jesús. ¿Le vas a creer? Entonces toma el riesgo de creer. Y plantarte frente a esa enfermedad y decirle, ¿sabes qué enfermedad? No sé qué estás haciendo acá, pero yo ahora tengo la vida de Dios en mí. Te voy a decir algo, enfermedad. Te estás yendo porque la vida de Dios está en mí. A ese problema, a esa situación que te estaba agobiando, tenés que decirle, che, pobreza, vení, ahora te estoy hablando, vení. Ya me estoy cansando de verte todos los días en mi mesa. Te quiero decir que a partir de esta noche la vida de Dios está en mí.
que sos ilegal acá. Si no te vas, ángeles de Dios te van a agarrar de los pelos y te van a llevar. Porque la vida de Dios está. Amén. A esa situación que te avergonzaba, que te entristecía, puedes decirle, vení para acá. Por mucho tiempo me has tenido preso, presa, pero a partir de hoy yo te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas, porque la vida de Dios está en mí. Amén. Empezar a creer lo que Dios dice. Cuando Dios lo dice, es. Amén. Por eso es que yo te decía que quería que esta sea como nuestra primera cena. La cena donde, me cayó la ficha, me di cuenta que no era un símbolo el pan y el vino, que eran el cuerpo y la sangre de Cristo, que yo mismo la bebí y por su palabra he recibido en mí vida eterna. Pero el diablo te va a decir, sí, pero ¿qué te sirve? A todos les llega la hora. Y entonces, ¿qué le va a decir? ¿Sabes qué te voy a decir, muerte? Que ya no te tengo miedo, porque tengo vida eterna. Porque este cuerpo, y claro, se me lo va a destruir algún día, pero lo que llevo dentro sigue y va a estar con Cristo. Ya te he vencido, ya no te tengo miedo, ya estás derrotada. Es más, te estoy esperando, porque tu venida es mi bendición, porque voy a estar con Cristo. Amén. Ya no le tengo miedo, ya no estoy atado al problema, a la dificultad, porque se manifestó una Pascua preciosa, más hermosa que la Pascua judía, la Pascua de los cristianos, donde el Cordero de Dios fue inmolado por todos nosotros. Y porque a partir de hoy la salvación de Dios está en nuestros hogares. ¿Y sabes qué le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y la salvación va a salpicar toda tu casa. Y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa noche se cumplió esa promesa. ¿Podés creerlo? Si lo podés creer, entonces recibirla. ¿Sabes cómo se reciben las cosas? Diciéndole gracias. Gracias, Señor, por tu vida eterna en mí. Gracias, Señor, porque hoy me vuelvo a la casa equipado de una manera poderosa para enfrentar la vida. Porque nada menos que la vida de Dios está en mí. Amén. Amén. Cierren sus ojos un momento. Amado Señor, te damos gloria. Te bendecimos y te exaltamos. Tú eres Dios, solo tú eres Dios. Y nosotros, habiendo tenido el privilegio de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, nada más nos queda que decirte gracias por la vida eterna con la que nos acabas de equipar a todos nosotros. Gracias, Señor, porque ya sabemos que estamos, pero hoy nuestros ojos se abren para poder vivenciarla, para poder creerla. Allí donde estás, decirle, Señor, gracias, porque tengo vida eterna. La vida de Dios está en mí. A partir de hoy hay salvación en abundancia en toda mi casa, porque la sangre de Cristo está en mí. El cuerpo de este Cordero de Dios está en mí. Mi comunión contigo es plena. Gracias, Señor. Recibo tu vida eterna. Y en el nombre de Jesús, te pido la ayuda, la capacitación para poder manifestar lo que ya está en mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, me levanto sobre todo lo que me daba miedo, sobre todo lo que me detenía, sobre todo lo que me hacía sentir un fracaso. Me levanto en el nombre de Jesús por la vida eterna que tengo en mí. He hecho fuera lo malo de mí.
lo de Dios. Solo lo de Dios. Solo lo de Dios.